El curso se divide en varios apartados. Primero el prólogo del curso, que no es obligatorio, pero sí recomendable para que todo el mundo conozca el conocimiento del mismo, en el cual hablamos de lo que es la temporización, objetivos, etcétera. Después conceptos básicos de lo que sería ofimática y software libre, para saber a qué se refiere cuando hablamos de ofimática, de software libre, etcétera. Y después tenemos módulos que no son obligatorios, que es si no tuvieras instalado el programa o actualizado el programa, cómo lo puedes hacer tanto en Windows como en Linux. Todos los temas y apartados se dividen en lo mismo, en diferentes apartados, y en el apartado de están manuales generales, es decir, manuales que el usuario puede utilizar en caso de que la documentación presentada en el curso como guía o como práctica no sea suficiente para responder a sus dudas o a sus preguntas respectivas. Vamos a pasar a un tema concreto, por ejemplo el tema del procesador de textos, tema 2. Observemos que hay unas prácticas guiadas que son las que el asistente debe realizar para comprender los objetivos que se pretenden alcanzar en el curso. Entre ellos está cuál es la finalidad, los contenidos, la temporalización, el tiempo que puede dedicar al tema. Y después tenemos la práctica en sí, que no es más ni menos que hacer unos seguimientos de cada una de las cosas que queremos, cómo se inicia un procesador de textos, cómo realizamos nuestro primer documento, cómo modificamos los textos posteriormente, cómo los guardamos, y normalmente tenemos un vídeo resumen que puede estar dentro del paquete de la práctica en sí, como puede estar fuera. Y adaptar la configuración, por ejemplo, es un apartado adicional, como quiero que se revise automáticamente la ortografía. Y normalmente todos los temas tienen a su vez enlaces interesantes, es decir, enlaces adicionales sobre el tema que se está tratando. Existe un pequeño resumen del tema, cuál fue la finalidad del tema, donde se muestran algunas ideas, y la autoevaluación, qué tipo de actividad ha de realizar el alumno. Normalmente se exige que el alumno realice la actividad o la actividad guía, digamos, que están. Todas las prácticas en los diferentes temas están 1, 2, 3, 4, 5 prácticas, y cada una a su vez tiene normalmente un vídeo tutorial que la acompaña. En este caso, como el tema era largo, existen 2 videotutoriales, la práctica dividida en 2. Y luego tenemos como el símbolo, esto es en un formato EPUB o formato libro electrónico, por si tienes una tabla y deseas descargarlo y poder verlo sin estar conectado online. Es decir, ninguno de estos 2 apartados es información adicional, sino, en este caso, por ejemplo, el write inicial, como iniciamos con el procesador de textos, este es el vídeo tutorial del contenido total de esto. Si no deseas leerlo, lo puedes visualizar ahí para luego realizar las actividades obligatorias. En este caso son 3, falta por incorporar una, pero tenemos las actividades obligatorias. Estas son las actividades que tú, de acuerdo a la temporalización que está en el curso, aproximadamente, cuando se deben entregar cada uno de las prácticas, es decir, se tiene estipulado de la semana tal a la semana tal, debes realizar o se prevé que debes hacer tales contenidos, tales prácticas, y entregar la actividad en una fecha determinada. Solamente hay que entregar las actividades obligatorias. Las actividades guías, digamos, las actividades guiadas, no son obligatorias realizarlas, pero es importante para poder realizar las que son obligatorias. Luego, en todos los temas tenemos lo que es el recurso para prácticas. Estos recursos son que en un momento dado yo voy a requerir de un material para desarrollar la práctica. En este caso, para desarrollar la práctica del procesador de textos, yo requiero de descargar este documento que está aquí. Entonces, la manera como se hace todo lo que está aquí lo vamos a dejar ahora para más adelante y vamos a terminar de explicar. Y luego, en todos los temas existen los enlaces de interés, que son ni más ni menos que información adicional, manuales, textos, artículos de revista, etcétera, que contribuyen a una expansión de un más allá del tema, que no es obligatorio que el alumno ni lo tenga que leer ni lo tenga que realizar. En todos los temas existe un foro donde tú puedes entrar y escribir, por ejemplo, para hacer una pregunta pública sobre un determinado aspecto que no quieras hacer en concreto a ninguno de los ponentes, o alguna reflexión que tú hayas descubierto que crees que sería interesante para el resto de tus compañeros. Y ya nos vamos a centrar en la parte final en lo que sería el recurso para prácticas. Cada vez que estamos realizando prácticas nos encontraremos que se hace referencia a diferentes documentos o diferentes imágenes que están casualmente en un apartado
como se indica siempre, en este caso con apartado E, pero es apartado C, de nuestra plataforma general. Entonces, en este apartado, donde tenemos el apartado C, Declaración de los Derechos Humanos, si yo requiriera este documento, simplemente pincharía aquí en el Windows, me descargaría, lo abriría y ya tendría el documento que necesito para realizar la práctica. En otros casos necesitaré cualquier otro documento, pero la mayoría de los documentos y todas las prácticas que se guían en clase, su resultado final se encuentra tanto las imágenes como cada una de ellas en este fichero. Es un fichero comprimido. ¿Cómo hago con el fichero comprimido? Simplemente hago pinchar, lo descargo y una vez que lo descargue me voy a la carpeta, mostrar carpeta, y lo puedo copiar si deseo en mi escritorio. ¿Cómo lo copio? Simplemente selecciono recursos para prácticas, lo copio, botón derecho, copiar, y me voy a mi escritorio. En mi escritorio lo pego por algún lado, le doy a pegar, y veremos que en mi escritorio ahora existe una carpetita que voy a descomprimir, extraer todo, extraer, y una vez que extraigo mi carpeta, la tengo aquí con toda la documentación, imágenes, etcétera, que yo pudiera necesitar para las diversas prácticas que tengo que realizar. Es decir, siempre que requiera algún elemento, lo tenemos en recursos para prácticas. En algunas ocasiones podemos descargarlo directamente y en otras hacemos referencia a este fichero comprimido que tenemos que descargar, descomprimir y obtener de ahí el fichero que deseamos. Y esto es básicamente la manera de seguir el curso. Reitero, hacemos nuestras prácticas guiadas, utilizamos los elementos de nuestros recursos para prácticas para realizarlas y realizamos las actividades obligatorias. La actividad obligatoria te exige hacer un documento determinado en este caso y cuando termines la tienes que subir a la plataforma. Cualquier duda adicional puedes ponerte en contacto con los ponentes y ellos te informarán y te ayudarán a despejar las dudas que puedas tener.